Y ahí estamos listos. Entonces, como en lo que habíamos quedado, bueno, era un poquito más de esto, pero vamos a retomar desde el axioma de separación del plano, porque lo vamos a utilizar para el teorema 5, que si no me equivoco, enunciamos solamente el 5 y con eso era suficiente hasta antes del receso. Entonces, previo a esto habíamos visto el axioma de separación de la recta, que nos dice que dado un punto vemos separar una recta, ¿cierto?, en los trozos que ya hemos visto anteriormente o que mencionamos recién. Y por otro lado, el axioma 2.7 de separación del plano. Bueno, vemos el enunciado y después analizamos el dibujito y comprenderlo, digamos, de una forma un poquito más intuitiva. Nos dice que cada recta L contenida en un plano pi divide los puntos de este plano que no le pertenecen en dos conjuntos no vacíos. Ahora, cuando habla de que no le pertenecen a la recta, en dos conjuntos no vacíos, de tal manera que, perdón, de tal manera que dos puntos cualquiera, vamos a llamar A y A', ¿cierto? Como ven, a distintos lados de la recta L, determinan un segmento que une estos puntos, ¿cierto? Entonces el segmento A', que contiene algún punto de la recta L, porque la intersecta, y como ya vimos por los primeros teoremas, ¿cierto? Recordemos que la intersección era un único punto. Mientras que dos puntos arbitrarios, A y A', de un mismo conjunto, entonces vemos que considerando un punto A', que está en el mismo lado que A respecto a la recta L, determinan un conjunto perdón, un segmento A', dentro del cual no hay ningún punto de L. Entonces lo que quiere decir el axioma de separación del plano es que dado un plano y una recta que pertenece a este plano, me divide en conjuntos, ¿cierto?, de puntos, en dos, claramente distintos del vacío, y que son puntos que no pertenecen a la recta. Entonces serían, así como digamos coloquialmente hablando, los puntos de arriba de la recta y los puntos abajo de la recta, ¿cierto? Entonces supongamos A, un punto arriba de la recta, A', el punto que está abajo de la recta, ¿cierto? Entonces si tomo un segmento y los uno, sabemos que hay un punto que intersecta a L, y por otro lado, si consideramos un punto A y A', desde un mismo lado de este plano, es decir, donde no pasa por la recta, no existe ningún punto respecto a L. Entonces, en el fondo tenemos un plano y lo dividimos por una recta y me lo divide justamente los puntos que están arriba y los puntos que están abajo. Entonces, si yo uno estos puntos que están en el mismo conjunto, eh, ningún segmento va a intersectar a la recta que divide el plano. Y en el caso de que eh, puntos que pertenecen a las dos divisiones distintas, siempre va a tener ese segmento un punto que sí pertenece a la recta, que sería la intersección, ¿cierto? Y que sabemos que está determinado por el teorema, eh, los primeros teoremas de incidencia, en el cual nos decía que si había una intersección era un único punto. Entonces, intuitivamente eso es lo que nos quiere decir el axioma de separación del plano. Como observaciones de eso, determinamos que, dada una recta B, que pertenece a un plano pi, Q, un punto en este mismo plano, y consideremos que este mismo punto no pertenece a esta recta, entonces el axioma anterior de separación del plano nos permite definir dos conjuntos no vacíos que denominaremos semiplanos, y denotaremos de la siguiente manera. Se podemos escribir de cualquiera de estas formas. Tenemos pi, ¿cierto?, que es el plano, que ha sido dividido por esta recta, en este caso AB, y, bueno, dos puntitos Q, que en el fondo, que contiene este punto, Q. Para denotar o señalar, ¿cierto?, dibujar, etiquetar exactamente esta misma definición de otra manera, se va a escribir así. Entonces tenemos la recta AB, backslash, o como el tal que es cierto en matemática, Q, que sería el punto que sí pertenece al plano que fue dividido por esta recta AB. Y lo leeremos de la siguiente manera. El semiplano de borde de la recta AB que contiene el punto Q. Generalmente lo vamos a denotar de la primera forma para no confundir con cualquier otra notación en matemática, ¿cierto? La del backslash. Pues pueden pensar que hasta una división, una fracción, no sé. Y por otro lado, recordemos que esta recta me lo va a dividir en dos semiplanos, ¿cierto? Entonces, el de arriba me dice que son el semiplano de borde de la recta AB que contiene el punto Q. Entonces, si el semiplano, por decirlo de alguna manera, como vemos en el dibujito, el semiplano de arriba tiene a Q, el semiplano de abajo va a ser el que no tiene a Q. Entonces lo denotaremos justamente como pi, ¿cierto? Es decir, el plano de borde de la recta AB y que no contiene al punto Q. Entonces ahí está el Q negado.
Entonces, de esa manera se van a denotar el semiplano de arriba de la recta o bien de abajo de la recta respecto a un punto. Así, cuando queramos denominarlo respecto a un punto en cualquiera, ¿cierto? Ahí va a cambiar tanto la recta como el punto. Una segunda observación de esto es que con las condiciones establecidas en 1, es decir, la anterior, del axioma, nos permite establecer una partición de un plano en 3 conjuntos convexos y disjuntos. De la siguiente forma. Ahora, recordemos que cuando hablamos de disjuntos, disjunto es que la intersección es vacía. Entonces, un plano, todo el plano, siempre lo podemos dividir en la recta, unido el semiplano superior y el semiplano inferior, ¿cierto?, desborde esta recta, que contienen un punto. Siempre vamos a referenciar respecto a un punto. Entonces lo podemos escribir de ambas formas como notación. Entonces recordemos que en la observación anterior estábamos viendo que el semiplano superior o el semiplano que contiene a Q y el semiplano que no contiene a Q no contiene ningún punto de la recta, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que nos quiere decir esta observación, que el plano completo tiene el semiplano superior, el semiplano inferior y además la recta. Ahora, cuando yo digo inferior o superior, es pensando en el dibujito anterior, ¿cierto? Generalmente uno va a poner un punto ahí y con respecto a ese punto es que lo vamos a nombrar, en este caso Q, que era el dibujito de ahí, ¿cierto? Que tenemos Q como referencia. Como ejercicio se proponen demostrar que el semiplano de borde de la recta AB que contiene a Q es convexo. También se propone probar que la unión entre los semiplanos de borde AB que contienen a Q y que no contienen a Q es no convexo. Entonces recordemos ahí que habíamos hecho un ejercicio, entonces de eso se pueden apoyar. De todas maneras, eh, vamos a establecer una guía de ejercicios de esta semana, probablemente al término de esta semana, si no se puede juntar el día de hoy. De todas maneras, si alguien quiere empezar ya, con ejercicios correspondientes a los capítulos de axiomas de incidencia y orden, entonces van a quedar ahí ejercicios propuestos, los cuales van a venir de todas maneras en esa guía. Se va a actualizar en el Classroom justamente con todo este material visual, además de la segunda semana. Y habíamos quedado entonces en el teorema 5. El enunciado nos dice que si P es un punto sobre la recta L y Q es un punto que no está sobre esta recta L, entonces la semirrecta PQ está contenido en el plano de borde L que contiene a Q. Entonces, en el fondo, lo que queremos probar es que la semirrecta PQ está contenida en el mismo semiplano que contiene a Q. Ahora, en el dibujo, o si uno lo lee de esa manera, parece súper evidente. Pero recordemos que justamente la geometría euclidiana trata de demostrar axiomáticamente lo que parece evidente ante nuestros ojos. Entonces, para eso vamos a abrir la pizarrita. Esto me parece que ya estaba abierta de todas formas. Así que lo más sencillo es pasar así. Bien, entonces para probar, como dijimos, vamos a utilizar el axioma de separación del plano y además vamos a ayudarnos del teorema 3, que fue el último de incidencia. Entonces, eso lo demostramos hace un par de clases, lo tenemos acá, vamos a ver solo el enunciado y lo van a recordar inmediatamente, yo espero. El teorema 3 nos decía que si L es una recta A, un punto que no pertenece a ella, entonces existe un único plano que contiene a ambos. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a comenzar. Que recordemos que generalmente cuando uno inicia, inicia desde el vacío, ¿cierto? Entonces uno explicita un plano y si no hay ningún plano, usted le pone un nombre, ¿ya? Pero es para saber que estamos trabajando con solo un plano y no con dos. Entonces, en este caso, eh, dado de que estamos hablando de rectas y puntos y un semiplano, ¿cierto? Entonces asumimos que todo este cuadrito, digámoslo así, es para eh, integrar un plano en común. Entonces, entonces demostración, como bien señalamos por teorema 3, consideremos pi el plano
determinado por la recta y un punto. Entonces, en este caso, por L, ¿cierto? La recta L y un punto. Dado, bueno, vamos a pasarnos claramente ahí en el dibujito. Entonces, sea T, otro punto, vamos a decir de esta forma, un punto eh, de la semirrecta. Semirrecta PQ, con la gracia que es distinto que Q. Entonces tenemos PQ y vamos a fijar otro punto T, que está en esta misma semirrecta, pero que no es Q. Ahora, el dibujo, ¿cierto? Está haciendo un poco el truco todavía. Como este punto pertenece a la semirrecta, y sabemos que la semirrecta y este punto determinan el plano, por lo tanto el punto nuevo también pertenece al mismo plano. ¿Ya? Entonces, aquí claramente, vamos a poner entonces, ¿cierto? T pertenece a este mismo plano, ¿no? Ahora, lo que queremos demostrar entonces esta vez es que T está en el mismo semiplano. Entonces, nosotros hemos tomado un punto arbitrario que pertenece a la semirrecta, que no sea Q, y lo que queremos ver es que este punto también pertenece al mismo semiplano que Q. Ahora, ¿en qué nos basamos? En la definición de semirrecta simplemente, ¿cierto? Entonces recordemos que en la semirrecta PQ, ¿quién está contenido? Bueno, todos los puntos claramente, excepto el origen, ¿cierto? En este caso, no, P. P no está contenido en esta semirrecta. Vamos a anotar eso entonces. Por demostrar, entonces estamos explicitando nuestra tesis, por demostrar que T está, o bien que pertenece, ¿cierto? En el semiplano. Entonces, era el semiplano pi determina, o de borde recta L, que pertenece Q, o que contiene al punto Q. Entonces, ahora que sabemos lo que tenemos que demostrar, tenemos que buscar el método más apropiado. Entonces, para hacerlos participar un poco, ¿qué método suponen ustedes que vamos a utilizar? ¿Cuál se le ocurriría utilizar a ustedes, por ejemplo? Tenemos que probar entonces que T está en el mismo plano, en el mismo semiplano que Q. Ya, ahora sí, Benjamín quería hablar, parece. Bueno, entonces si queremos probar que T está en el mismo semiplano que Q, de borde recta L, ¿cierto? Que en otras palabras, en el dibujito lo que quiere decir eso es que está arriba, ¿cierto? El punto. Bueno, las dos maneras, la manera como vimos ya, el método directo sería en base a lo que tenemos de hipótesis, que es lo que ya hemos explicitado de esta manera, tenemos que probar eso. Ahora, no parece muy directo. Y el método que vimos que era el más recursivo para nuestra asignatura, iba a ser absurdo, ¿cierto? O contrarrecíproco. Entonces, en este caso, por absurdo, deberíamos hacer lo contrario, ¿cierto? Suponer la negación de la tesis. Entonces, si queremos probar que T está en el semiplano de borde L que contiene a Q, el punto Q, deberíamos suponer lo contrario. Supongamos que T está en el semiplano de borde L, pero que no contiene a Q. Y deberíamos llegar a una contradicción respecto a las hipótesis. Es decir, probablemente que Q esté sobre L, por ejemplo, o bien que Q y T coinciden, o bien
que el punto de intersección entre la recta, ¿cierto? Porque como es una semirecta y P está contenido en L, y sabemos que P no pertenece a la semirecta, entonces si existe un punto en la semirecta que intersecta a L, inmediatamente contradice el hecho de que no esté sobre la recta. Entonces, parece existir más recursos si utilizamos el contrarrecíproco. Entonces, generalmente, si uno lo ve de manera directa, tiene que suponer por el contrario, y muchas veces da más recursos para poder establecer la demostración. Entonces, por el método de reducción al absurdo, vamos a suponer, entonces supongamos, que T, entonces el punto P está, perdón, T está en el semiplano que no contiene Q, ¿cierto? En este caso en el semiplano pi de borde L que no contiene a Q. Ahora, ¿cómo llamarle al plano? Creo que habíamos establecido los puntos, ¿cierto? Que eran letras latinas, mayúsculas, las rectas iban a ser minúsculas latinas o bien la unión entre los dos puntos con la flechita hacia ambos lados arriba, ¿cierto? Y para los planos, generalmente uno utiliza o una P, pero esa P como de... una P un poco extraña. No tengo idea cómo se llamará ese estilo de letra, ¿cierto? Que es como un poco curvadito, así como esas L un poco así también, ya que a veces se denotan las rectas o los planos de esta forma con estas Ls, o el conjunto de rectas de esta manera. Ya, pero en este caso vamos a verlo con pi mayúscula. Ya, entonces, supongamos lo contrario. Entonces, el segmento TQ, es decir, el segmento que contiene todos los puntos que están entre T y Q, intersecta a L. Claro, como dijimos, si suponemos que T está al otro lado, entonces, por lo que vimos de axioma de separación del plano, el segmento que une T con Q, como ambos están en distintos semiplanos, sí o sí, este segmento tiene un punto que va a intersectar a L. Entonces, intersecta a L en un punto. En este caso a ese punto le vamos a denominar P', como en el dibujo, donde P' está entre T y Q, ¿cierto? Aquí estamos utilizando entonces axioma de separación del plano. En el fondo esta es la observación, ¿cierto? Que bien. Además, como este punto T, dijimos que pertenecía a esta semirecta, PQ, entonces las rectas PQ y TQ coinciden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta última afirmación? Tenemos un punto que pertenece a una semirecta, entonces recordemos que la axiomas de separación de la recta nos dice que si tenemos una recta lo podemos separar en una semirecta hacia una dirección, el origen de esa semirecta y todo el conjunto de puntos que está hacia el otro lado, ¿cierto? De otra forma, también una recta la podemos separar en dos semirectas y el punto de origen de estas dos semirectas, ¿cierto? Entonces en este caso, como tenemos un punto que pertenece a la semirecta, tenemos dos rectas y estas coinciden. Por lo tanto, P y P' son
el mismo punto. Es decir, P está entre T y Q. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En el fondo lo que quiere decir es que T no pertenece a la semirecta PQ. Y ahí está nuestra contradicción. Entonces, como hemos contradicho alguna hipótesis, no podemos concluir, digamos, no podemos suponer los supuestos, ¿cierto? Entonces podemos concluir que T está en el semiplano pi de borde L que contiene a Q. Y entonces, en resumen, el recurso que utilizamos fue por el absurdo, ¿cierto? Supusimos que sucedía lo contrario de lo que queríamos buscar y nos apoyamos en el axioma de separación del plano principalmente para notar que el origen de la semirecta y este supuesto punto, ¿cierto? Que estaba en el semiplano opuesto, coinciden, lo cual hace dudar la procedencia de este punto T que hemos fijado entre justamente P y Q. Es decir, no se podía suponer que estaba en el semiplano opuesto. ¿Alguna duda, chicos? No, vamos a dejar tiempo ahí en el caso de que quede alguna duda. Bueno, luego de esto siguen los axiomas de orden. El axioma 8, conocido como el axioma de separación del espacio, establece que todo plano divide los demás puntos del espacio que no le pertenecen en dos conjuntos no vacíos. De tal manera que dos puntos cualquiera, supongamos A y B, de conjuntos diferentes, determinan un segmento AB dentro del cual hay algún punto del plano pi. Mientras que dos puntos cualquiera, A y A' de un mismo conjunto, determinan un segmento A' dentro del cual no hay puntos comunes con el plano. Entonces, hemos ido, si se dan cuenta, los axiomas de separación, el de la recta, que me podía separar una recta en puntos y en otra semirecta, el del plano, que era lo mismo, ¿cierto? Tengo un plano y me lo puedo dividir por una recta en otras cosas. Y en este caso el espacio es lo mismo, ¿cierto? El espacio, digamos, tenemos todo, donde viven nuestros planos, donde viven nuestras rectas, nuestros conjuntos de rectas también, mayor aún, ¿cierto? Entonces también podemos separar esto en base a planos. Entonces, visualmente, ¿cómo podemos ver esto con hojas, ¿cierto? Tal como vimos que la intersección entre dos planos era una recta, ¿cierto? Supongamos tenemos en nuestro espacio y suponemos una hoja, digamos, flotando ahí en el aire, un plano. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que los puntos que le pertenecen a este plano, en este caso, si unimos estos dos puntos, van a seguir este segmento que une estos dos puntos, sigue perteneciendo al mismo plano, ¿cierto? Y en el caso de que no, supongamos tenemos dos hojas distintas flotando por ahí en el espacio, cogemos un punto en este espacio, un punto en este otro espacio y queremos unirlos mediante un segmento, como dice ahí, estos puntos no están en común, ¿cierto? Con el plano en cuestión. Observaciones: los conjuntos definidos por el axioma 8 se denominan semiespacios, y este axioma además establece una partición del espacio en tres conjuntos convexos y disjuntos. Nuevamente, con respecto a los planos y los semiespacios. Luego de esto viene una definición y corresponde al concepto de ángulo. Entonces, el conjunto formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen, incluyendo este punto, se llama ángulo. Si las dos semirrectas coinciden, entonces el ángulo que determina se llamará nulo, y si las dos semirrectas
son semirectas opuestas, el ángulo se llama llano. Entonces aquí como dibujito, ¿cierto? Ilustrativo. Bueno, todos conocen el concepto de ángulo, pero en base a la definición formal, entonces si tenemos dos semirectas con un mismo origen en común, entonces tenemos este punto, vamos a llamarle O de origen, ¿cierto? Y tenemos una semirecta hacia allá, supongamos P, entonces ahí tenemos la semirecta OP, ¿cierto? Por otro lado, desde el mismo punto en común O, otra semirecta hacia cualquier dirección, supongamos aquí Q, ¿cierto? Entonces esta semirecta acá recibe el nombre OQ, ¿cierto? En esa dirección, y lo que nos dice es que entonces el ángulo son todos los puntos, o, incluyendo este punto del origen, ¿cierto? En el que están entre ellos. Entonces el conjunto formado por estas dos semirectas y el origen, esto es un ángulo. Ahora, lo que nos dice además la observación después es que si las dos semirectas coinciden, entonces en el fondo, supongamos tenemos el punto O, aquí vamos a decir P y por aquí Q, en el fondo es como que una estuviese sobre la otra, este ángulo mide cero, ¿cierto? Que se conoce como el ángulo nulo. O en el caso de que son semirectas opuestas, si tenemos O, supongamos hacia acá P y hacia acá Q, en este caso es llano, ¿cierto? Generalmente uno dice, este mide 180, este mide 90, pero vamos a conocer con los nombres que corresponde principalmente, y dado que más que determinar medidas propiamente tales, no los vamos a hacer, vamos a ver más la generalización de todas las medidas. Por ejemplo, vamos a hablar cuando sea justamente llano, cuando sea nulo, cuando sea agudo, cuando sea obtuso, pero así como que si mide 52, 53, ¿cierto? Eso nos va a dar más o menos lo mismo. Como ejercicio, determinar que si consideramos un ángulo no nulo y no llano, es decir, las rectas no coinciden y son semirectas opuestas, la pregunta es si en este ángulo es convexo. Es decir, si usted toma ahí dos puntos cualquiera y lo une, este segmento está contenido dentro de la figura, o dentro del ángulo en este caso. Bueno, intuitivamente parece ser cierto, ¿cierto? Ahí vale la pena entonces, junto a su formulario, no sé, junto a los axiomas, ahí trate de ir redactando, utilizando cada uno de ellos, eh, haciendo uso, ¿cierto?, de lo intuitivo que puede parecer a la vista. Como notación, si la semirecta A y la semirecta B, bueno, son semirectas, entonces el ángulo que forman se notará por cualquiera de los siguientes símbolos. Entonces este ángulo, tal como dibujamos delante, lo podemos denotar con white hat, ¿cierto? Como con este gorrito chino. Este tenemos el ángulo AOB o bien el ángulo BOA. Recordemos que por medida no hay problema en cuanto al orden. O bien la medida del ángulo AOB o bien la medida del ángulo BOA. O el ángulo determinado por la semirecta OA y la semirecta OB, que se puede notar de cualquiera de estas dos formas. Entonces, generalmente vamos a utilizar la primera o la segunda, en cualquiera del orden, ¿cierto? Digamos, el orden no va a importar, sabemos que la medida va a ser la misma, eh, hasta que no utilicemos criterios de congruencia y cosas por el estilo, ¿cierto? Que ahí es un poco más importante notar que están, cuál es el ángulo correspondiente con respecto a quién, ¿cierto? Pero en este caso vamos a quedarnos con los dos, principalmente porque es más fácil de determinar o más corto, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar también al gusto del consumidor. Si usted prefiere este o prefiere este por costumbre, por gusto, por escribir más rápido, ¿cierto? Van a ser válidos cualquiera de ellos. Incluso la tercera, solo que creo que yo nunca la voy a usar, que es muy larga. Entonces en este caso, la semirecta OA y la semirecta OB se denominan lados del ángulo, mientras que O se denomina el vértice del ángulo. El siguiente teorema es consecuencia del teorema 4 y se dejará como ejercicio. También está contemplado para la guía. Entonces, como dice ahí, el ayuda es que se utiliza el teorema 4 para su prueba. Entonces vale la pena ahí organizar la hipótesis, encontrar la tesis, que es lo que queremos demostrar, y ahí notaremos cuándo será útil el teorema 4. ¿Ya? Entonces, posteriormente, y cuando venga el día de dudas de la guía o de ejercicios, supongo que previo al quiz 1, en el caso de que alguien lo haya probado, puede exponerlo. En el caso de que no lo hayan probado, podemos entretener un ratito viendo si sale rápidamente.
Entonces el teorema 6, vamos a enunciarlo así, porque también lo podemos usar posterior a esto. Un ángulo no nulo y no llano divide el plano en dos regiones de tal manera que una y solo una de ellas es convexa. La región que posee esta propiedad se llama el interior del ángulo y la otra región se llama exterior del ángulo. Entonces ahí ya nos dan el hint, ¿cierto?, al ejercicio anterior que había quedado. Entonces ya nos dice que la región que posee la propiedad de ser convexa es el interior del ángulo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro ángulo, entonces los puntos que están hacia el interior claramente es convexa. Si fijamos puntos cualquiera en cualquier lado y queremos trazar una recta que lo une, nos damos cuenta que donde sea que lo fijemos, ¿cierto? La recta, el segmento, perdón, va a quedar contenido en el interior del ángulo. Pero en el otro caso, supongamos de amarillo, ¿cierto? Fijamos un punto por acá arriba, un punto por acá abajo, trazamos un segmento que lo uno, notamos de que no todos los puntos segmento están contenidos en el exterior del ángulo, ¿cierto? Hay algunos que quedan en el interior, por lo tanto, no es convexo. Como observaciones, el interior del ángulo OB lo denotaremos como interior del ángulo OB, ¿cierto? O int del ángulo. Y a su vez, el interior de este ángulo está determinado por, bueno, vamos a leerlo de la segunda forma, que recordemos que estas notaciones son equivalentes. Entonces sería el semiplano de borde recta OA, que contiene en AB, intersección, el semiplano de borde OB, que contienen AA. Entonces, esta es la intersección entre estos dos semiplanos. ¿Qué es lo que quiere decir en el fondo de eso? Podemos dibujar, no, vamos a ocupar el dibujo anterior, ¿ya? Entonces, recordemos que estamos aquí en la observación 2. Entonces, el interior del ángulo, lo que nos quiere decir, otra forma de notarlo, es la intersección entre los dos semiplanos que determina cada recta en el cual está contenido el punto de la otra semirrecta. Entonces, lo que quiere decir eso, entonces vamos a usar este dibujito, es que la intersección, entonces, tenemos la recta OB. Si consideramos la recta OB, y consideramos todo esto como el espacio, perdón, como el plano, tenemos nuestro plano, lo vamos a dividir por esta recta OB, consideramos los puntos que contienen A, entonces sería todo el de abajo, ¿cierto? En el fondo sería de ahí hacia abajo. Todo hacia abajo sería un semiplano. ¿Cuál semiplano? El semiplano de borde OB que contienen A, ¿cierto? Y por otro lado, supongamos con amarillo, vamos a identificar el semiplano de borde OA tal que contienen AB. Entonces, como es una recta, ¿cierto? Uno está extendiendo esto hacia el infinito en el fondo, ¿cierto? Así. Supongamos que está considerado eso dentro de mi dibujo. Entonces sería, ¿cierto? El semiplano sería la parte de arriba en el fondo de la recta OA, ¿cierto? Todo eso. Entonces la intersección es donde están las dos pinturas, ¿cierto? En el fondo, digamos de manera conjuntista. Entonces claramente, ¿cuál es la intersección? Solo lo que está entre estas dos semirectas, ¿cierto? Entonces eso de verdecito es lo que determina de otra forma el interior del ángulo, ¿cierto? Claramente también es bastante lógico. Bueno, es bastante lógico, solamente que a veces las notaciones todavía cuando no estamos muy acostumbrados o familiarizados nos van a confundir. Por eso es que se recomienda, ¿cierto?, estar leyendo los axiomas, casi como cuando se aprende las tablas de multiplicar, ¿cierto? Las leo 10 minutos un día, 10 minutos otro día, para no estar estudiando 5 horas el día antes de la prueba. Corolario 1, entonces como dijimos, ¿cierto? Los colorarios son proposiciones, los cuales nos van a ayudar a demostrar los teoremas, y vamos a usar los axiomas anteriores o un teorema anterior. Entonces el corolario 1, o si una consecuencia de lo que hemos visto, nos dice que la semirrecta que contiene, o que tiene, perdón, su origen en el vértice de un ángulo no nulo y no llano, y un punto en el interior de dicho ángulo, está contenida en el interior del ángulo. Entonces tenemos este dibujito, tenemos el ángulo AOB, y lo que quiere decir es que si cogemos un punto en el interior, entonces el punto D, que está en el interior de este ángulo, y consideramos la semirrecta desde el origen hasta este punto que está en el interior, esta semirrecta también está contenida en el interior del ángulo. Eso es lo que nos dice. Me adelanté, perdón. Entonces, esto es lo que vamos a probar.
Bien. Entonces ahí el dibujito es el que nos ayuda, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice en el fondo, vamos a escribir lo mismo que dice acá, pero con simbología. Entonces tenemos D, un punto que está en el interior del ángulo, ¿cierto? ¿De qué ángulo? El ángulo AOB. Vamos a anotarlo con el white hat. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Entonces, por demostrar, con otras palabras, ¿cuál es nuestra tesis? Que la semirrecta del origen del ángulo y este punto que está en el interior del ángulo que dijimos de esta semirrecta, también está en el interior del ángulo. También pertenece al interior. Entonces, para esto vamos a notar la observación, observación dos puntitos, si no me equivoco, era. Entonces, observación, vamos a ir por obs, 2i. Tenemos. Entonces lo que nos decía era que lo que pintamos recién nosotros, ¿cierto? Que el interior del ángulo era la intersección entonces entre el semiplano de arriba y el semiplano de abajo, en el fondo. Entonces, como D si está en el interior de este ángulo, entonces tenemos dos cosas, ¿cierto? Que D pertenece al semiplano de borde, perdón, OA, ¿cierto? Tales que contienen a B, y además también pertenece al otro, ¿cierto? Es decir, al de borde OB, tales que contienen a A, ¿cierto? Lo que nosotros pintamos recién. Ahora, por teorema 5, entonces el teorema 5 nos hablaba de la semirecta. Si no acordamos el enunciado, vamos a volver atrás porque tenemos todos los teoremas acá, ¿cierto? Ya, que fue el que probamos recién. Entonces recordemos que nos decía que tenemos una recta con este hecho de la separación del plano, entonces la semirecta también está contenido en este mismo semiplano. Entonces, nos ayuda justamente para que si tenemos un punto al interior, entonces la semirecta que contiene este punto también está en el mismo semiplano. Entonces, este teorema nos asegura que esta semirecta también está contenida en estos semiplanos, que sería OA, perdón, que contienen a B, y de la misma forma de OB, que contienen al punto A. Bueno, como sucede en ambas cosas, por definición, sabemos que esto significa que pertenecen al interior, ¿cierto? Del ángulo A o B. Porque la definición del interior del ángulo OB era que pertenecieran a ambos semiplanos. Estaba bastante cortito. Vamos a reescribir ahí porque quizás va a quedar un poco muy desordenado. Espero que se hayan dado cuenta también que al término de la semana, bueno, creo que después del término de la semana, les actualicé donde está el material de la primera semana, ¿cierto? Que yo les puse con anterioridad lo que proyectábamos, ¿cierto? El enunciado de los teoremas, de las definiciones de la semana correspondiente. Entonces, ahora se actualizó la semana 2 y en la semana 1, además de estar el material, también le coloqué lo que vamos avanzando en la pizarra, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, los chicos que no pudieron asistir, supongamos, el martes, generalmente el martes hay más estudiantes que tienen problemas, para que no tengan que estar mirando el video y estar escribiendo o pausando el video para estar escribiendo. Ya quizás es más sencillo si les mando la pizarra. Y si tienen dudas, digamos, ahí quizás acudan al video porque lo enunciamos de manera verbal, ¿cierto? O sea, considerando de que a veces, supongamos esto, si usted solo lo lee y no lo escucha, quizás le confunde qué es lo que dice ahí. Y usted dice o ve, pero no se nota tanto, sin embargo, de manera verbal, ¿cierto? Se confirma. Profe, ¿y el material de esta semana, semana 2, cuándo lo va a subir? ¿Hoy día?
Sí, de hecho creo que yo había programado para el Classroom para que se subiera hoy temprano, y si no pasó, apenas termine la clase se lo subo. Sería de Ya, las 3 clases de esta semana. ya, profe, gracias. Nada. Pero, profe, Sí. consulta, ¿esta semana tenemos control el 24 o se Eh, corre? esa era la fecha fijada para el control. Ajá, No, me, decía 24 del 9 control. ya 24. No, me parece que hay que correr sí o sí. Porque estamos recién nomás. Sí, exactamente. Es que supongo que como todos, cuando llegó el tiempo de planificación del segundo semestre no considerábamos las pausas. Entonces, bueno, de manera absurda, ¿cierto? No contemplé haber tenido toda una semana de 18, a pesar de que era casi obvio, ¿cierto? Que siempre sucede, pero eso desplaza, digamos, toda una semana, yo creo. ¿Ya? De todas maneras, voy a actualizar el programa de evaluación con las nuevas fechas, lo voy a volver a juntar en el Classroom y además se los voy a comentar en la clase cuando ya lo haya hecho. ¿Ya? Pero sí, no va a ser, porque si no sería esta semana, ¿no? No, no puede ser. El jueves Sí, no puede ser. Esta semana no puede ser. La próximo jueves puede ser. próximo. Sí, el próximo jueves puede ser. Pero en este caso se desplaza una semana. Sí. eh, Hoy al término de la clase me aseguro de que tienen todo lo de la segunda semana y ahí va la primera guía. Que en la guía son ejercicios que solo van a utilizar los mismos axiomas que hemos visto hasta ahora, hasta el término de la clase, que yo supongo que va a ser quizás el día mañana, probablemente. Ya podríamos hacer todos los ejercicios. Y luego el jueves, si es que nos queda algo de tiempo además, podemos ver algunos de los ejercicios de la guía también. Ya, entonces, vamos a ver ahora teorema 7. Este también es cortito, así que terminamos este teorema y quedamos por hoy. Entonces el teorema 7 nos dice que dado un ángulo BAC, nuevamente con la hipótesis de que no puede ser nulo ni llano, los puntos interiores del segmento BC están en el interior de dicho ángulo. Entonces tenemos el ángulo BAC, este ángulo BAC, y nos dice que todos los puntos interiores que determinan el segmento, que uno es B y C, todos los puntos que van a estar aquí, cualquiera de ellos está en el interior de dicho ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar D un punto que esté entre C y B, ¿cierto? Y así vamos a utilizar el anterior, que ya nos aseguraba esto, ¿cierto? Con respecto a la semirrecta, y listo. Entonces vamos a llevar esto a la pizarra. Y demostración. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer primero? ¿O cuál sería nuestra hipótesis? En este caso, por el dibujito, vamos a llamarle D a este punto, ¿cierto? Y entonces vamos a suponer, suponemos, entonces, que D es punto interior a el segmento CP. Ahora, recordemos que cuando decía un punto interior a un segmento, era porque pertenecía al segmento, pero no a los extremos del segmento, ¿cierto? No coincide ni con C ni con D. Entonces puede ser cualquiera que esté entre ellos. Vamos a llamarle D a cualquier punto que esté entre ellos dos. Y lo que queremos probar, entonces por demostrar, también para no escribir por demostrar, vamos a abreviarlo como P.D, ¿ya? Por demostrar, que en el fondo es para identificar nuestra tesis. Que es lo que queremos ver entonces, que D es punto interior a el ángulo BAC, ¿cierto? Bueno, esto también de otra manera en realidad lo podemos haber escrito más corto, ¿cierto? Como ya lo habíamos hecho antes, que pertenece simplemente al interior del ángulo BAC, ¿cierto? Ahí siempre nos juzgan mucho los matemáticos por escribir cada vez más corto, ¿cierto? En base a simbología, entonces ahí al que le guste eso también puede aprovecharlo. Bien, entonces como notamos, eh,
tenemos que D está entre C y B, que esto es lo único que sabemos, por lo que C y B están en lados distintos respecto a D. Entonces, por ejemplo, C no pertenece a este segmento BD. Si queremos ver eso en el dibujo, como D está entre C y D, quiere decir que C y D están a distintos lados de D, ya, lo cual parece bastante obvio. Pero eso nos permite asegurar que entonces por eso C no pertenece al segmento BD. De la misma manera, B no puede pertenecer al segmento CD. Entonces, como C no pertenece a BD, y esto vamos a dejarlo ahí como ojo, ya nos va a servir posteriormente. Además, como el segmento BD está contenido en la recta BC, entonces esto miramos el dibujito, este segmento está contenido en la recta que termina esto. Entonces, cuando hablemos de recta CD, tenemos que ya no ver solo el segmento, ¿cierto? Estamos viendo todos los puntos que continúan para arriba y también todos los que continúan para allá abajo. Entonces, un segmento siempre está contenida en la recta que determinan los mismos puntos del segmento, por ejemplo. Además, como vimos delante, BC, bueno, esto no fue lo que vimos delante, en la realidad. BC y AC, entonces miramos el dibujito para ayudarnos siempre. BC y AC se intersectan en un punto, ¿cierto? En C. Entonces la intersección entre estas dos rectas es igual a solo un punto, que sería el punto C. O sea, nuevamente tenemos un conjunto, que tenemos un conjunto, la intersección va a ser C, ¿cierto? Como conjunto y no como punto, por eso tenemos los paréntesis de corchete, como lo habíamos señalado anteriormente. Entonces, la intersección entre BD y AC, digamos BD como segmento, que es el de acá, ¿cierto? ¿Qué sucede con esta intersección? Entonces, nuevamente, si nos queda duda, miramos el dibujo. Por eso recomiendo mucho, cuando tengamos apenas la hipótesis, ¿cierto?, ir dibujando para aclarar nuestros elementos. Entonces tenemos BD, este segmento, y AC claramente no tiene ninguna intersección, ¿cierto? Entonces la intersección de estos vacíos, ¿cierto?, no hay ningún punto ahí en común. Por lo que, o por lo tanto, BD, como segmento, está contenido en este semiplano de borde AC, tales que contienen a P. Entonces nuevamente miramos, en el caso de que quede duda de lo que vamos escribiendo, entonces BD, este segmento de acá, va a estar contenido en el semiplano de borde AC, tales que contienen AB. ¿Sí? Entonces decir en el fondo que está aquí abajito. Y vamos a marcar esto como 1. Entonces aquí tenemos, ojo eso, 1 esto, ¿cierto? Para recordar. Probablemente vamos a llegar a alguna contradicción con esto. Entonces, esto lo voy a reescribir, es BD, como segmento. Por si quedó muy feo. Ahí sí. Entonces, como dijimos que con esto iba a pasar exactamente lo mismo hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, análogamente, B no pertenece al segmento CD, pertenece este. Entonces, cuando dije análogamente, si miramos el dibujito, recién hablamos que C no está en BD, ¿cierto? Es decir, este punto de acá arriba no está en este segmento. Entonces, ahora, análogamente, estamos diciendo que B, el punto de acá abajo, no pertenece al segmento de los dos puntos de arriba, a CD. Y el resto del trabajo va a ser lo mismo, pero correspondientemente con los puntos en cuestión. Entonces, afirmamos, ¿cierto?
que la intersección de C con la recta B nuevamente va a ser vacío, ¿cierto? El segmento de arriba con la recta de abajo. DC está contenido en la recta BC y la intersección entre estas rectas AB es B. Entonces, nuevamente aquí, en el fondo estamos diciendo ahora que la intersección entre la recta de acá abajo y este segmento sería B, ¿cierto? Porque es el único punto ahí en común. Pero además notamos que B no pertenece a DC. Entonces, esto era lo mismo que arriba en el fondo. Luego, esto nos quiere decir que DC, ¿dónde está contenido? En el semiplano de borde AB, pero ahora que contiene al punto arriba, ¿cierto? Que sería C. Y a este le vamos a llamar 2. Entonces luego, de 1 y 2, tenemos que D pertenece al semiplano de borde AB, tales que contienen AC, y como también pertenece a este otro, ¿cierto? Está en la intersección del semiplano de borde AC, tales que contienen A, B. Vamos a reescribir este pi porque quedó muy feo. Entonces este punto está ubicado acá. ¿Y esto qué es lo que significa? Como ya vimos por definición, ¿cierto? Si está en ambos, está en el interior del ángulo ABC, ¿cierto? Perdón, A o B. Nada que ver, C. Esto es D en el interior del ángulo B. Nada que ver, C. ABC, sí, o sea, ABC, ABC. Ah, sí, estaba bien, pues nada que ver A o B. Ah, era la costumbre, ¿eh? De hecho, ni siquiera es así, está al revés también. Es B a A, C. Y sí. La costumbre de llamarle O al origen, ¿ven? Es decir, el punto pertenece al interior del ángulo también, cualquiera. Porque tomamos un D arbitrario, ¿cierto? Solo llamamos un D entre C y B, entonces para cualquier punto que esté entre B y C, sí, cualquier punto en el interior del segmento pertenece al interior del ángulo. Bien, entonces como les señalé, bueno, fuimos agrandando la letra al final. Voy a enviarles todo esto, bueno, se lo voy a juntar al Classroom y eso mismo hará la tarea de mandarles el correo a ustedes. Sí, eso mismo. ¿Alguna duda, chicos, que quedó con esta demostración? Bueno, de no ser así, mañana comenzamos con el teorema 8, y ahí si alguien también quiere adelantarse un poco, echarle un ojo y comenzar con alguna duda, porque el teorema 8 es más largo, es bastante más larga la demostración, pero por sobre todo, ya si es identificar qué es lo que tenemos que demostrar, tener bastante claro qué es lo que queremos hacer, ya va a estar un poco complejo. ¿Ya? Entonces te lo recomiendo identificar nuestras hipótesis y la tesis a demostrar, y así cuando comencemos con el teorema 8, más o menos tener una idea más clara de lo que se debe hacer. ¿Ya? Bueno chicos, entonces con esto está bien. Ah, sí, me imagino, Ignacio. Estoy completamente de acuerdo que seguir el hilo de la demostración es bastante complejo, sobre todo que es el primer curso en el cual se involucran directamente con lo que es demostrar. Y sobre todo me parece que los primeros axiomas, tanto de incidencia como de orden, bueno, el de incidencia eran poquitos, eran 3 teoremas, y parecían más intuitivos.
Ahora, los de orden son intuitivos visualmente. O sea, uno lee el enunciado una vez y a veces, muchas veces no vamos a entender qué es lo que queremos probar. Entonces, el dibujo ayuda mucho, e incluso a ordenar qué vamos a ir escribiendo. ¿Ya? Eh, y sobre todo porque a veces uno escribe cosas que parecieran muy obvias, ¿cierto? Pero justamente esa es la parte complicada. ¿Qué es lo que se asume por obvio y por verdadero y qué es lo que requiere demostración? Es la parte más difícil de comenzar el curso. ¿Ya? Entonces, para trabajar esta guía, ahí yo creo que va a ser el fuerte y dedicar un tiempo válido a poder desarrollar estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, por eso ahí también me interesa que en esos momentos, si eh, tienen la disponibilidad de utilizar el canal de Classroom que quedó abierto ahí para que puedan estudiar entre ustedes, ¿cierto? Porque, bueno, como experiencia personal también, creo que estudiando con algún compañero siempre uno va a avanzar el doble o el triple de la velocidad que enfrentarse solito a una guía de ejercicio, por ejemplo, a un ejercicio. ¿Ya? La discusión, ¿cierto? Enriquece bastante el intercambio, por lo tanto, yo les recomiendo que planteen alguna forma de poder trabajar con alguien más. Bueno, chicos, entonces si no, nos vemos mañana a las 12. Ya recuerden ahí no hacerle mucho caso al horario que está en el aula virtual, ¿cierto? Porque era el antiguo. Así que recuerden mañana a las 12. Y cualquier duda por correo de todas maneras. ¿Vale? Ya, profe, chao, gracias. Chao chicos, que estén muy bien, cuídense. No, profe, que esté bien. Gracias, chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao, chao.